La sala del templo estaba sumida en una oscuridad inquietante. Un grito desgarrador resonó en el aire mientras Casandra se arrodillaba ante el altar, las manos cubiertas de sangre. La profecía acababa de ser revelada, un destino que no podría evitar. «Tu hijo será tu destructor», susurró el oráculo, su voz como un eco distante. Casandra levantó la vista, temblando, y vio las estrellas oscuras sobre el horizonte. La maldición estaba escrita en los cielos, una verdad inmutable que la perseguiría hasta el último aliento. «No puedo permitir que suceda», murmuró, su corazón latiendo con desesperación. Pero el destino no esperaba su permiso. El sacrificio ya había comenzado. Mientras la sacerdotisa cerraba los ojos, el oro de la espada brilló en la penumbra, y Casandra se encontró atrapada entre su propio sufrimiento y el juicio de los dioses. Casandra se levantó con dificultad, su cuerpo débil y tembloroso, pero algo en su interior se despertaba. La profecía que había escuchado resonaba en sus oídos, y sabía que no podía ignorarla. «Mi hijo», pensó, «¿será él el destructor que destruirá todo lo que amo?». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su futuro estaba marcado, pero aún quedaba algo que podía hacer: resistir. No permitiría que el destino tomara las riendas. Había algo más, algo que los dioses no anticiparon. Casandra miró a su alrededor. Sus ojos ardían con determinación mientras tomaba una decisión que cambiaría el curso de la historia. «Voy a luchar. No seré la víctima», murmuró, mientras el eco de su juramento reverberaba en las paredes del templo. El sacrificio no sería solo suyo. La puerta del templo crujió, y Casandra giró rápidamente, sus ojos llenos de alerta. Alguien había entrado. A lo lejos, la figura de Alaric apareció, su rostro marcado por años de secretos y traiciones. «Sabía que vendrías», dijo Casandra, su voz firme pero cargada de dolor. Alaric, con su mirada fría y calculadora, avanzó lentamente hacia ella, sin prisa pero con intención. «¿Realmente crees que puedes cambiar tu destino?», replicó, sus palabras tan afiladas como las cuchillas que llevaba en su cinturón. Casandra lo miró. El miedo comenzaba a tomar forma en su pecho, pero no podía ceder. «Lo haré, aunque me cueste la vida», respondió, su determinación más fuerte que nunca. El aire entre ellos se volvió espeso, como si el mismo destino se viera reflejado en su enfrentamiento. Alaric sonrió, esa sonrisa torcida que nunca llegaba a ser genuina. «No puedes ganar, Casandra», murmuró. «Los dioses ya han hablado». El silencio se hizo insoportable, y en ese breve momento, Casandra entendió que Alaric ya había tomado su decisión. No había vuelta atrás. «No puedes entender lo que está en juego», le dijo, su voz resonando con una mezcla de tristeza y furia. Alaric no se detuvo. Sus pasos ecoaban en el suelo de piedra mientras avanzaba más hacia ella. «Lo entiendo mejor que nadie. Si no obedeces el destino, serás destruida». Casandra apretó los puños, la furia ardiendo dentro de ella. «Si caigo, será luchando. No seré una marioneta de los dioses», replicó con voz firme, los ojos llenos de fuego. Alaric se detuvo finalmente. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero solo por un instante. «No te atrevas a desafiar lo que no entiendes», dijo en un susurro, la amenaza clara en su tono. Casandra permaneció erguida, sin vacilar. «Lo que no entiendo es por qué aún me haces esto», respondió. Casandra retrocedió, sus ojos nunca apartándose de Alaric. «Todo esto es por el poder, ¿verdad?», le preguntó, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y dolor. Alaric la miró fijamente, sin responder de inmediato. Su mirada decía todo,
Solo haces lo que los dioses quieren. Continuó Cassandra, sus palabras cargadas de resentimiento. Alaric suspiró. Su mirada se suavizó brevemente. Quizás, pero no puedo luchar contra lo que ya está escrito. En ese momento el aire pareció volverse denso. Cassandra sintió la presión de la profecía aplastando su pecho, y las palabras de Alaric retumbaban en su mente. Entonces, no tengo otra opción, dijo finalmente, su tono resuelto. Voy a enfrentarme a todo lo que venga. Alaric no pudo ocultar una leve sonrisa. Veremos qué tan lejos puedes llegar. La decisión de Cassandra estaba tomada. No podía seguir huyendo de su destino. Mientras caminaba por la antigua senda de mármol, su mente repasaba los fragmentos de la profecía, buscando alguna manera de romperla. No será suficiente, murmuró entre dientes. Alaric tenía razón en algo. Los dioses ya habían hablado, pero ella no podía someterse a ese futuro. El viento fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras se adentraba en el bosque. Cassandra sentía que su lucha apenas comenzaba. Si debo morir, que sea luchando, pensó, sus pasos resonando sobre las piedras. La oscuridad del templo quedaba atrás, pero el peso de lo que venía no la dejaba tranquila. A cada paso sentía que el destino la observaba, esperando que se cayera. Cassandra llegó a la aldea en la tarde, donde el eco de risas y voces llenaba el aire. Pero a ella le costaba encontrar consuelo en la normalidad. Los aldeanos la saludaban, pero su mirada estaba perdida, pensando en lo que había dejado atrás. Si realmente quiero cambiar el futuro, debo confiar en alguien, pensó mientras se detenía frente a una taberna. Allí, entre las sombras de la entrada, apareció Alaric. Su expresión era más sombría que nunca. ¿Creías que podrías huir?, dijo con voz grave. Cassandra respiró hondo. No he venido a huir, respondió, enfrentando la mirada de Alaric. He venido a luchar. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una tensión que ni los aldeanos parecían notar. Los dos se miraron fijamente, sabiendo que la confrontación era inevitable. Cassandra y Alaric se encontraron cara a cara en medio de la aldea. No puedes ganar, Cassandra, dijo él, su tono firme y desafiante. Todo está escrito. Ella apretó los puños, su respiración rápida y controlada. Si no luchamos, si no intentamos cambiar, ¿de qué sirve existir?, replicó. Las palabras de Alaric eran como dagas, pero Cassandra no podía permitirse caer en la desesperación. Me arriesgaré, dijo con firmeza, porque lo que sea que esté escrito, puedo desafiarlo. Alaric la observó durante un largo momento, sus ojos fríos y calculadores. Solo recuerda, Cassandra, el precio de desafiar los dioses es alto. Un silencio pesado cayó entre ellos. Ella sabía lo que venía, pero no retrocedería. La noche cayó rápidamente, y Cassandra se retiró a su habitación en la taberna, pero el sonido del viento golpeando las ventanas la mantenía despierta. Pensaba en todo lo que había dejado atrás, pero más aún en lo que debía enfrentar. Si los dioses me quieren muerta, lo intentarán todo, reflexionó. En ese instante, una figura apareció en la puerta de la habitación. Un hombre mayor, de rostro arrugado y mirada sabia. ¿Estás lista para lo que vendrá?, preguntó el anciano. Cassandra asintió sin decir una palabra. El hombre se acercó lentamente, tomándola por los hombros. Recuerda, lo único que puedes controlar es cómo vives este momento, y el tiempo de arrepentirse ya pasó. Cassandra asintió nuevamente. El destino era inminente, pero al menos no estaría sola. El amanecer llegó más rápido de lo esperado.
Cassandra se levantó de la cama con una resolución renovada. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero ya no podía vivir con la duda. La figura del anciano resonaba en su mente, sus palabras como un eco. El tiempo de arrepentirse ya pasó. Afuera, el sol comenzaba a asomar, iluminando suavemente el paisaje. Cassandra salió de la habitación y se dirigió hacia el bosque, sabiendo que la lucha final se acercaba. «Voy a enfrentar lo que venga», murmuró, su voz clara como el viento que la rodeaba. A medida que avanzaba por el sendero, las sombras de su pasado parecían desvanecerse. El futuro era incierto, pero Cassandra estaba lista. Cassandra se adentró más en el bosque, cada paso sintiendo el peso de las palabras de Alaric resonando en su mente. Sabía que su enemigo no se detendría. Pero ella tampoco lo haría. De repente, un crujido en las hojas secas la hizo detenerse. En la penumbra del bosque, Alaric apareció, tan imponente como siempre. «Sabía que vendrías», dijo con una sonrisa helada. Cassandra lo miró fijamente, sus manos apretadas en puños. «Estoy lista para enfrentarte», respondió, sin vacilar. Alaric la observó con algo cercano al desdén. «Lo que no entiendes, Cassandra, es que el destino ya está sellado. Nadie puede escapar». Cassandra respiró profundamente, su mirada fija en él. «Puedo intentarlo». Las palabras fueron un desafío. Ambos sabían que la batalla que se acercaba sería más que física. Sería una guerra por el alma. El aire se volvió más pesado mientras Cassandra y Alaric se acercaban el uno al otro. Las palabras que intercambiaron solo fueron preludios de lo inevitable. Cassandra levantó la mano y una chispa de magia antigua surgió de sus dedos. «No importa lo que hagas, Alaric», dijo con voz firme, «no voy a ceder». Alaric se rió, un sonido frío y calculador. «No tienes poder contra mí, Cassandra», respondió, avanzando con confianza. En un instante los dos se encontraron en un choque de fuerzas, un torbellino de magia y voluntad. Cassandra luchaba con todo lo que tenía, pero Alaric la empujó hacia atrás con un golpe de energía oscura. «No puedes ganar», dijo mientras la veía tambalear. Cassandra se levantó rápidamente, su determinación intacta. «Aún no he terminado». La batalla continuaba, pero Cassandra ya sentía que las fuerzas comenzaban a desfavorecerla. Alaric la había superado en poder varias veces, pero ella no pensaba rendirse. El bosque parecía resonar con la lucha que se libraba. Las ramas crujían y las hojas caían con cada explosión de energía. «No puedes evitarlo», dijo Alaric con voz baja, acercándose aún más a Cassandra. «Los dioses me han elegido». Cassandra, agotada pero no derrotada, lo miró fijamente. «No importa lo que digan los dioses, yo elijo mi destino». En un momento de desesperación, ella canalizó toda su energía en un solo golpe, esperando que fuera suficiente. El impacto fue tremendo, lanzando a Alaric hacia atrás. El suelo tembló bajo sus pies, pero Cassandra sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cassandra cayó de rodillas, agotada por la lucha. Había logrado herir a Alaric, pero él no había caído. El hechizo había sido solo un respiro. Mientras respiraba pesadamente, Alaric se levantó, su rostro una máscara de furia. «Eres más fuerte de lo que imaginaba», dijo, con voz grave. Pero Cassandra sabía que el tiempo se agotaba. «No me detendrás», respondió, su tono más seguro. Alaric hizo un gesto y el aire se volvió espeso, cargado de una magia oscura que rodeó a Cassandra. Ella intentó defenderse, pero el poder de Alaric la superaba. «¿No lo ves? Es inútil»,
dijo, acercándose lentamente. Cassandra luchaba contra la fuerza que la rodeaba, pero sentía que su control sobre la magia se desvanecía. Sin embargo, un pensamiento persistente la mantuvo firme. No me rendiré. Con una última explosión de fuerza, Cassandra rompió la magia que la aprisionaba y se levantó. Alaric estaba a punto de lanzar su último ataque cuando Cassandra alzó la mano una vez más. No voy a dejar que esto termine así, dijo con firmeza. El aire alrededor de ella se tornó brillante, una energía pura que surgió de lo más profundo de su ser. En ese momento, comprendió que no estaba luchando solo por sí misma. Alaric intentó detenerla, pero la fuerza que Cassandra había reunido era imparable. El suelo se agrietó, y una onda de energía golpeó a Alaric, dejándolo caer al suelo, derrotado. Cassandra miró su cuerpo inerte con una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esta victoria era solo un paso en un camino mucho más largo. El viento soplaba fuerte, cargado de un frío inesperado, mientras Cassandra caminaba sola por el sendero que la llevaría al corazón del bosque. Había algo en el aire que le decía que su viaje estaba cerca de su fin. Las palabras del anciano resonaban en su mente, pero la verdad aún se escapaba de su comprensión. Lo que no entiendes, Cassandra, es lo que está en juego, había dicho el hombre. ¿Qué le había querido decir? ¿Acaso estaba luchando contra algo más grande que Alaric? La pregunta se hizo más urgente cuando llegó a un claro en el bosque. Y allí, frente a ella, apareció una figura misteriosa. Una diosa radiante que brillaba con una luz casi cegadora. ¿Por qué me has buscado?, preguntó Cassandra, su voz llena de duda. La diosa sonrió. Porque tu destino ya no es solo tuyo, Cassandra. La diosa se acercó lentamente, su sonrisa nunca desapareciendo. Tu destino es más grande que cualquier venganza, más antiguo que cualquier maldición, dijo, su voz suave pero imponente. Cassandra frunció el ceño. No entiendo. ¿Por qué no me detienen los dioses? ¿Por qué he sido elegida para sufrir? La diosa la observó con compasión. Sufrirás, sí, pero también crecerás, y lo que has aprendido será lo que cambiará el curso de este mundo. Cassandra sintió una mezcla de confusión y rabia, pero algo en la mirada de la diosa la hizo callar. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz temblorosa. La diosa la miró fijamente. Lo que debes hacer es aceptar lo que eres, Cassandra. Solo entonces podrás romper la cadena que los dioses han puesto sobre ti. El aire comenzó a cargar de tensión mientras Cassandra escuchaba las palabras de la diosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué debo hacer para liberarme del destino que me atan los dioses?, preguntó desesperada. La diosa la miró, su mirada serena pero decidida. Solo una vez que comprendas tu verdadera fuerza podrás cambiar tu destino. Y debes enfrentar la verdad. Cassandra no entendía. ¿Qué verdad? La diosa, sin responder, extendió su mano hacia Cassandra y una ráfaga de energía la envolvió. En ese instante, Cassandra vio una visión. Vio su futuro, sus luchas, sus sacrificios y vio a su hijo. Un niño que no conocía, pero cuya cara se grabó en su mente. Este es el comienzo de todo, Cassandra. Solo cuando lo entiendas, podrás cambiar el curso de la historia, susurró la diosa mientras la visión desaparecía. Cuando la visión desapareció, Cassandra cayó de rodillas, jadeando, con los ojos brillantes. «Es él, es mi hijo», susurró. The Goddess observó en silencio, como si hubiera esperado esa reacción. «Ahora entiendes, ¿verdad?», preguntó suavemente. Cassandra levantó la mirada, sus ojos llenos de desesperación.
Mi hijo será el destructor. El niño que destruya lo que más amo. ¿Cómo puedo aceptarlo? La diosa la miró con compasión. El amor y el sacrificio son el camino que debes recorrer. Es lo que te hará fuerte. El futuro no está determinado por la sangre, sino por las decisiones que tomas ahora. Casandra miró hacia el horizonte, su mente llena de dudas y miedo. ¿Qué debo hacer entonces?, preguntó con voz temblorosa. La diosa sonrió suavemente. Haz lo que creas que es correcto, pero no olvides que tu elección puede cambiar todo. El sol comenzaba a ponerse, marcando el fin de un día lleno de revelaciones. Casandra se levantó lentamente, mirando a la diosa con nuevos ojos. ¿Lo que me has mostrado, es esto mi destino?, preguntó con voz firme. The Goddess asintió. Es tu elección lo que determinará si se convierte en una maldición o en una oportunidad. Los dioses no controlan todo, Casandra. Tienes el poder de cambiarlo. Casandra asintió, su mirada ahora llena de determinación. Entonces lucharé para evitar que el destino destruya lo que más amo. Lo haré por él. Lo haré por mí. The Goddess sonrió y se desvaneció en la luz del atardecer, dejando a Casandra sola en la quietud del bosque. Pero ahora no era solo una mujer atrapada por una profecía. Era una mujer con un propósito. La oscuridad del bosque se había apoderado de Casandra, pero su corazón ardía con una fuerza renovada. Los días de huir habían quedado atrás. Ahora sabía qué debía hacer. Mientras avanzaba por el sendero, el eco de sus pasos resonaba en el silencio nocturno. A lo lejos, las sombras se movían. Alaric no se había rendido y ella no tenía intención de hacerlo tampoco. La confrontación que se avecinaba no sería solo física, sino también espiritual. Si este es el precio que debo pagar para proteger a mi hijo, lo pagaré, pensó con determinación. En ese momento, escuchó un susurro en el viento. «¿Estás lista?», murmuró la voz, aunque no podía ver de dónde venía. Casandra se detuvo, sintiendo cómo la presencia de Alaric se acercaba. «Estoy lista», dijo en voz baja. La batalla estaba por comenzar. De repente, una figura apareció ante ella, emergiendo de las sombras. Alaric. Su mirada era más oscura que nunca, y su presencia llenaba el aire con una amenaza palpable. «Sabía que vendrías, Casandra», dijo con voz profunda. Casandra no retrocedió. «No me detendrás, Alaric», respondió su voz firme. Los dos se miraron por un largo momento, cada uno midiendo al otro. «Pensé que lo entendías», continuó Alaric. «El destino es imparable». Casandra lo miró fijamente, su rostro sereno. «Tal vez no lo entiendas, pero yo no soy lo que tú crees. No soy solo una víctima del destino». Un brillo de reconocimiento apareció en los ojos de Alaric, como si estuviera comenzando a comprender la verdadera naturaleza de Casandra. «Entonces, démonos prisa», dijo, preparando su espada. «Veremos quién es el verdadero elegido». Casandra no tuvo tiempo para pensarlo más. La batalla comenzó. Con un movimiento rápido, Alaric lanzó el primer ataque, su espada cortando el aire con un sonido sordo. Casandra esquivó ágilmente, saltando hacia un lado, sintiendo la fuerza del viento de su ataque. «¿Eso es todo lo que tienes?», desafió, con una sonrisa decidida en su rostro. Alaric frunció el ceño y de inmediato atacó de nuevo, esta vez con más furia. El choque de sus espadas resonó a través del bosque. Casandra apenas pudo bloquear el golpe, pero la energía de su adversario la impulsó a pelear con más rabia. Sabía que Alaric no era simplemente un enemigo a vencer, era una prueba de todo lo que había aprendido.
No voy a perder, pensó, mientras bloqueaba otro ataque, preparada para lo que venía. La batalla se prolongó y Cassandra comenzó a sentir el agotamiento en sus músculos. Alaric estaba tan cerca de su objetivo como siempre, pero ella no podía rendirse. El sonido del acero chocando con el acero resonaba en todo el bosque. «Te he dicho que no voy a ceder», dijo, mientras su espada bloqueaba otro golpe. Alaric la miró, sus ojos fríos. Lo sé», respondió, «pero la voluntad no siempre es suficiente». Con un grito, Alaric desató un último ataque, cargado de poder oscuro. Cassandra se vio forzada a retroceder, pero con un último esfuerzo, concentró toda su fuerza en un solo golpe. Con un estruendoso choque, la espada de Cassandra rompió la espada de Alaric. El brillo de la espada rota iluminó la oscuridad. Alaric cayó de rodillas, incapaz de levantarse. Con Alaric derrotado a sus pies, Cassandra miró la espada rota, sintiendo un peso en su corazón. Había ganado, pero a un costo que aún no podía comprender. «Lo hice», murmuró para sí misma, pero algo en su interior le decía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La presencia de Alaric no desapareció de inmediato. Su mirada era sombría, pero no había más palabras entre ellos. Cassandra se dio la vuelta, sintiendo la brisa fría que acariciaba su rostro. «Lo que he hecho hoy no será olvidado», pensó. Pero en su corazón sentía que había una batalla aún más grande por librar, una que no dependía de la espada. Mientras avanzaba, la luz del amanecer comenzó a teñir el cielo de naranja. El día comenzaba, y con él un nuevo capítulo en su lucha. La luz del amanecer iluminaba el camino mientras Cassandra avanzaba hacia su destino. Pero a pesar de su victoria, el peso de la profecía seguía oprimiendo su corazón. Alaric había caído, pero las preguntas seguían siendo más fuertes que las respuestas. «¿Qué haré cuando llegue el momento?», se preguntaba Cassandra mientras recorría el sendero que la llevaba a la ciudad donde debía enfrentar el siguiente desafío. «Pautu pasi, tardos daisu disa. Indien. Desafío». Los recuerdos de la batalla en el bosque aún recorrían su mente. La espada rota de Alaric era un recordatorio constante de que la lucha aún no había terminado. En su pecho latía una esperanza temerosa. Sabía que el verdadero enemigo no era el hombre que había derrotado, sino el destino que la esperaba. «Si este es el precio de la libertad, lo pagaré», pensó, mientras el sol seguía elevándose en el cielo, prometiendo nuevos desafíos. Al llegar a la ciudad, Cassandra se sintió aún más sola. Las calles estaban llenas de vida, pero para ella, todo parecía distante y ajeno. La gente iba y venía, como si nada estuviera a punto de cambiar. Pero ella sabía que todo estaba a punto de transformarse. De repente, un anciano apareció frente a ella, como si hubiera esperado su llegada. «¿Sabías que este es el comienzo de todo?», preguntó con una sonrisa enigmática. Cassandra lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?», respondió, su voz tensa. El anciano hizo un gesto hacia la ciudad que se extendía ante ellos. «Todo lo que has hecho te ha llevado hasta aquí. El futuro, Cassandra, ya está en tus manos. La pregunta es, ¿qué harás con él?». Cassandra sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No estaba lista para las respuestas que sabía que vendrían, pero tenía que enfrentarlas. «Lo que sea necesario», respondió con determinación. Cassandra y el anciano caminaron juntos por las calles de la ciudad, el aire cargado de una extraña quietud. «Tonto, tienes más poder del que imaginas, Cassandra», dijo el anciano, como si pudiera leer sus pensamientos. «El futuro no está escrito.
puede ser alterado. Casandra lo miró, sorprendida. ¿Alterado? Pensé que los dioses habían sellado mi destino. El anciano negó con la cabeza. Los dioses solo dan dirección. Eres tú quien elige el camino. El viento soplaba con fuerza, y Casandra sintió que su corazón latía más rápido. El peso de las palabras del anciano era abrumador. Pero, si cambio el curso, ¿cuáles serán las consecuencias?, preguntó, la duda marcada en su voz. Esas son las preguntas que solo tú puedes responder, dijo el anciano, su tono serio y profundo. Casandra permaneció en silencio, mirando hacia el horizonte. La respuesta estaba cerca, pero sentía que la oscuridad aún la acechaba. Mientras caminaban, el anciano llevó a Casandra hasta un pequeño templo olvidado apartado de la ciudad. Las paredes, cubiertas de musgo, eran testigos de los siglos pasados. El templo estaba oscuro y tranquilo, y Casandra se sintió atraída por la quietud del lugar. Este es el lugar donde todo comenzó, Casandra, dijo el anciano, mientras las puertas del templo se abrían lentamente. Casandra lo miró, confundida. ¿Aquí?, preguntó, su voz llena de curiosidad. El anciano asintió. Aquí encontrarás lo que necesitas, la respuesta a la pregunta que has estado buscando. Casandra dio un paso hacia el interior, y al entrar, una extraña sensación de calma la envolvió. La respuesta estaba allí, en algún rincón oscuro de su mente, pero aún no la podía alcanzar. Dentro del templo, la oscuridad se desvaneció poco a poco, y una luz suave comenzó a llenar el espacio. Casandra avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio del lugar. Aquí está la respuesta, pensó, su corazón acelerado. Mientras avanzaba, una figura apareció frente a ella. Era la imagen de su hijo, el niño que había visto en su visión. Pero ahora él estaba frente a ella, su rostro tan real como el suyo. ¿Qué es esto?, preguntó Casandra, sus palabras llenas de asombro. El niño la miró con ojos sabios. El futuro es lo que elijas, Casandra, dijo con una voz que resonó en su alma. Pero lo que más temes es lo que te hará más fuerte. Casandra cerró los ojos, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Haré lo que deba hacer, murmuró mientras la visión se desvanecía. Casandra salió del templo, su mente aún girando con las revelaciones que había recibido. El niño, su hijo, la miraba desde su visión, como si fuera un faro en la oscuridad. El futuro es lo que elijas, había dicho él, y esas palabras retumbaban en su pecho. Casandra sabía que la batalla aún no había terminado, que aún quedaban pruebas por enfrentar. Al mirar hacia el horizonte, vio las primeras luces del amanecer. Pero lo que más la impactaba era la verdad que había descubierto. Ella no estaba condenada a ser la madre de un destructor. Podría reescribir esa parte del destino. Lo que temía ya no me controla, pensó. De repente, sintió una fuerza renovada dentro de sí. No importaba lo que dijeran los dioses, ella había tomado el control de su propio destino. Casandra avanzó con paso firme por las calles de la ciudad, sin temer a lo que pudiera venir. Sabía que su destino estaba en sus manos, y ya no era una víctima del poder de los dioses, pero algo dentro de ella le decía que aún no había enfrentado lo más difícil. En el corazón de la ciudad se encontraba la última puerta que debía cruzar, la confrontación con los dioses mismos. Mientras se acercaba a las grandes puertas del templo de los dioses, Casandra sintió una presión en el aire, como si la misma ciudad la estuviera observando. «Estoy lista para enfrentar lo que venga», murmuró. Sabía que, al cruzar esas puertas, no solo estaría enfrentando a los dioses, sino también su propio destino. Dentro del templo,
Los dioses esperaban. Casandra cruzó el umbral y fue recibida por una multitud de seres etéreos, figuras que representaban la fuerza y el poder. Cada uno de ellos emanaba una energía que podía sentir hasta en sus huesos. «Has llegado, Casandra», dijo una voz profunda y resonante. Casandra miró hacia el altar, donde un dios conocido por todos la esperaba. «El destino es irreversible», dijo el dios con voz grave. «No puedes escapar de lo que te hemos designado». Casandra levantó la cabeza enfrentándose a él. «No me importa lo que me han destinado. Yo soy dueña de mi propio futuro», dijo con fuerza. El dios la miró en silencio, su rostro insondable. «¿Estás dispuesta a pagar el precio por tu libertad, Casandra?», preguntó, su tono cambiando, lleno de desafío. Casandra sintió que su alma se tensaba ante el desafío. «Lo haré», dijo, sin dudar. «No importa el precio, no me rendiré». El dios la observó por un largo momento antes de inclinarse levemente. «Muy bien, entonces la batalla comienza. Si logras vencer la verdad que has rechazado, serás libre», dijo, su voz resonando en las paredes del templo. Casandra asintió, consciente de lo que venía. Era la confrontación final, no solo contra los dioses, sino contra todo lo que había creído ser cierto. Cuando el dios levantó su mano, una ola de energía celestial se desató, rodeando a Casandra. «Ahora elige, Casandra». El tiempo parecía detenerse mientras la energía divina la envolvía, pero Casandra no retrocedió. Se lanzó hacia la energía, dispuesta a desafiar todo lo que se interpusiera en su camino. En un último estallido de luz, Casandra se lanzó hacia la energía, su cuerpo y alma fusionándose con la fuerza celestial que la rodeaba. En ese instante, comprendió lo que significaba ser verdaderamente libre. La lucha no era contra los dioses, sino contra su propio miedo. Al atravesar la energía divina, sintió cómo el destino comenzaba a desmoronarse. La batalla estaba ganada. Cuando la luz desapareció, Casandra se encontró de nuevo en el templo, pero algo había cambiado. El dios que la había desafiado ahora la miraba con respeto. «Has vencido, Casandra», dijo con una reverencia inesperada. Casandra respiró profundamente, su cuerpo cansado pero lleno de paz. «He elegido mi destino», dijo, su voz firme, «y lo he reclamado». Con esas palabras, el templo se desvaneció y Casandra salió al mundo, libre de las cadenas que los dioses habían intentado imponerle.